Hola, hola, hoy traigo pulsera en macramé con X. Miren, esta preciosa pulsera que combina dos colores y que forma unas pequeñas figuras de X durante todo este tejido, queda preciosa. Esa es la idea que les traigo en el día de hoy. Van a poder hacerla en los colores de su preferencia. Espero que disfruten aprendiendo tanto como yo enseñándoles. Recuerden suscribirse al canal, activar las notificaciones, darle me gusta a este video, comentar y compartir. Ahora sí, comencemos. Voy a tomar dos hebras de hilo de 40 centímetros cada uno. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0,8 milímetros de grosor. Tú puedes usar, si prefieres, un grosor más alto y puedes usar también el hilo que más te guste. Puede ser hilo cola de ratón, hilo chino, coreano, taiwanés, el que sea para ti más fácil de usar y con el que más cómodo te sientas. Me voy a ir inicialmente a uno de los extremos de ambos hilos donde voy a realizar un nudo sencillo que voy a ajustar súper bien. Corto aquellas hebras de hilo que me sobran, quemo y pego haciendo presión sobre el mismo nudo, dejando una medida más o menos 6 o 7 centímetros, depende del largo total que la quieran dejar. Voy a realizar aquí un nudo sencillo o un nudo simple. Lo ajusto muy bien y ya esto lo voy a fijar a mi tabla con gancho o a mi mesa de trabajo. Para continuar voy a tomar otra hebra de hilo de 120 centímetros en el mismo color del hilo base de la pulsera. Esta hebra de hilo en esta medida me va a servir para el largo total más o menos de unos 13 centímetros. Si ustedes la quieren más larga, pueden cortar 10 centímetros o 20 centímetros más. Voy a doblarla por la mitad y la ubico por debajo de los hilos centrales de esta manera. Voy a iniciar el tejido tomando el hilo del lado derecho y pasándolo por encima del hilo central, de los dos hilos centrales. Aquí me queda formada una P, tomo el hilo que sale hacia la izquierda, lo paso por encima de este y me devuelvo con este mismo hilo pasándolo por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por esa orejita que se forma, comienzo a jalar hasta ajustar muy bien, siempre sosteniendo con mis dedos para evitar que se mueva. Lo voy a ajustar súper bien y esto ya lo acerco al nudo que había realizado previamente. Ahora para continuar tomo el hilo del lado izquierdo, lo paso por encima de los hilos centrales, aquí me queda formada esta Q. El de la derecha lo paso por encima de este y me devuelvo con este mismo hilo, pasándolo por debajo de la unión de los hilos, sacándolo por esta orejita que se forma, jalando y aquí lo ajusto súper bien. Me queda formado un nudo plano completo. Repito lo mismo, formo la P con el hilo del lado derecho, paso el de la izquierda por encima de este, me devuelvo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por esta orejita, comienzo a jalar hasta ajustarlo completamente y continúo con el lado izquierdo, pasándolo por encima de los hilos centrales formando la Q. El de la derecha por encima de este y me devuelvo con él por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, jalo, ajusto súper bien, me queda formado el segundo nudo plano completo. Voy a continuar hasta completar en total 4 nudos planos completos o más o menos una medida equivalente a 1 centímetro. Aquí ya completé 1 centímetro con el nudo plano, ahora tomo otra hebra de hilo de 60 centímetros. Esta medida es para más o menos 13 centímetros de largo total tejido de mi manilla. Si ustedes quieren que les quede más larga, deben aumentar 10 o 20 centímetros de más. Doblo esta hebra de hilo por la mitad, la paso por debajo de los hilos centrales y la voy a ubicar hacia la parte de arriba de donde estoy realizando los nudos planos, ubicándola así como ustedes lo ven acá. Cuando ya la tenga lista de esta forma, voy a realizar nuevamente otro nudo plano, iniciando el nudo por el lado derecho, formando la P. Nuevamente el hilo de la izquierda lo paso por encima de este y me devuelvo por debajo de la unión de todos los hilos. Voy a jalar hasta ajustarlo muy bien y aquí voy a comenzar a jalar un poco el hilo de color azul y este hilo precisamente es en otro tono porque va a ser lo que le va a dar la forma de X a la manilla. Ahora realizo el nudo plano nuevamente hacia el lado izquierdo, formo la Q y realizo el mismo patrón del tejido que ya les he venido explicando. Bueno, aquí ¿qué voy a hacer? Tomo las dos hebras de hilo azules y las voy a bajar. Cuando las tenga aquí ubicadas, voy a formar lo que es la X. Simplemente las voy a cruzar de esta manera, súper fácil, súper sencillo.
Voy a organizar los hilos que me queden bien ubicados de esta manera. Y aquí continúo realizando el nudo plano. Entonces, tomo nuevamente la hebra de hilo del lado derecho y formo la P. Tomo el hilo de la izquierda pasándolo por encima de este y me devuelvo por debajo de la unión de los hilos. Lo saco de esta manera y comienzo a jalar hasta ajustarlo muy bien. Los hilos de color azul siempre van a quedar hacia la parte de abajo cuando realizo los nudos planos. Continúo con el hilo de la izquierda formando la Q, el de la derecha pasándolo por encima de este y me devuelvo pasándolo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por esta orejita, comienzo a jalar. Como pueden ver, el hilo azul siempre permanece abajo de los hilos con los que estoy tejiendo. Tomo los hilos de color azul y los voy a cruzar nuevamente por debajo de los dos hilos centrales o bases de la pulsera. De esta manera, súper fácil. Esto es para que la X también se forme en la parte de abajo de la pulsera o de la manilla. Paso estos dos hilos ubicándolos hacia la parte de arriba de lo que llevo tejido por encima de los dos hilos anudadores. Me debe de quedar así. Y realizo nuevamente un nudo plano completo iniciando por el lado derecho. Voy aquí a jalar los hilos de color azul que forman la X para que quede bien ajustada y aquí finalizo con el nudo hacia el lado izquierdo para que me quede un nudo plano completo. Tomo las dos hebras de hilo azules, las jalo muy bien y las bajo nuevamente. Cuando ya las tenga aquí las voy a cruzar por encima de los hilos centrales o hilos base de la pulsera formando nuevamente la X. Y aquí realizo con los hilos anudadores nuevamente el tejido del nudo plano. Aquí lo inicio nuevamente hacia el lado derecho, pasándolo siempre por encima de los hilos de color azul y continúo con el lado izquierdo. Y aquí ya quedaría entonces formada la segunda X que va a ir en la parte de arriba de la pulsera. Nuevamente voy a cruzar los hilos hacia la parte de abajo de los hilos centrales de la pulsera y ubicándolos hacia la parte de arriba. Realizo el tejido del nudo plano nuevamente y aquí estaría ya formando la X que va por debajo de la pulsera. Voy a bajar nuevamente los hilos, cruzarlos por encima de los hilos base de la misma, realizo nuevamente el tejido del nudo plano para formar la tercera X. Voy a continuar repitiendo este mismo patrón hasta completar el largo total deseado para toda la pulsera. Siempre que realicemos el tejido del nudo plano, vamos a tomar los hilos de color azul y los vamos a jalar para ajustar la X tanto en la parte de arriba de la pulsera como la X que estamos formando hacia la parte de abajo y de esa manera quede bien formada. Este diseño de tejido es perfecto para combinar con dos colores de hilo que más te gusten. Bueno, cuando ya esté finalizando la pulsera con la última X que lleva toda la manilla, voy a realizar finalmente 4 nudos planos completos. Esta ya es la última X y este sería el primer nudo plano. Voy a pasar estas hebras de hilo azul, las voy a ubicar arriba para que sea mucho más sencillo. Y aquí realizo los últimos 3 nudos planos completos para completar en total los 4 o más o menos 1 centímetro. Esa es la misma medida que dejé al principio cuando comencé a realizar la pulsera. Bueno, entonces cuando ya haya finalizado toda esta parte, lo que me queda es cortar los hilos que me sobran, quemar y pegar. Voy a cortar primero los hilos anudadores de color negro que salen a cada lado del tejido del nudo plano, más o menos dejando 2 milímetros, quemo, pego sobre el mismo nudo y ahora los hilos con el que formé la X, dejando aproximadamente también 2 milímetros, corto con mucho cuidado, quemo y pego, siempre teniendo cuidado de no ir a quemar lo que no se debe de quemar. Muy bien, repito lo mismo con el otro hilo. Verifico que queden bien y listo. Realizo un nudo sencillo en esta parte final de donde realicé el último nudo plano. Voy a ajustarlo muy bien, llevándolo lo más que quede pegado al nudo y listo. Realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando la misma medida
y aquí ya me queda listo y terminada esta parte. Más o menos el largo total, lo que yo les decía, es de 13 centímetros. Y si quieren que les quede más larga, es simplemente añadir unos 10 o 15, 20 centímetros de más a la cantidad de hilo inicial con la que van a realizar la pulsera. Muy bien, aquí entonces vamos a realizar el cierre. Voy a entrelazar los hilos de la pulsera. Para cerrarla voy a utilizar la técnica del nudo plano, que es el mismo nudo que hemos venido realizando. Tomo una hebra de 20 centímetros, la paso por debajo de los hilos centrales, inicio el tejido hacia el lado derecho formando aquí la P y aquí lo ajusto muy bien, continúo con el lado izquierdo formando la Q. En total voy a realizar más o menos 3 o 4 nudos planos completos. Abajo en la descripción del video te comparto un tutorial detallado paso a paso de esta técnica para que aprendas súper bien a realizarla. Cuando ya haya finalizado los 3 nudos planos completos, voy a cortar los hilos que me sobran, a quemar y a pegar sobre el mismo nudo. Y de esta manera ya me quedaría finalizado este nudo corredizo con la técnica del nudo plano. Y lista esta linda, fácil, encantadora pulsera o manilla de X, súper fácil, bonita, que van a poder hacer para ustedes, para regalar, para vender, acompañarla de otros estilos de pulseras y van a gustar muchísimo. Como siempre es un gusto poder acompañarlos. Recuerden suscribirse si aún no lo has hecho, dejar un comentario, darle me gusta a este video y por supuesto compartir con otras personas para que también puedan aprender al igual que tú. Gracias por ver, nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.